Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Trade Marketing is Targeting and Retail is Detail. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a platicar de promotoría, el activo más subestimado del retail. Creo que va a ponerse bien interesante. Tenemos una invitada de lujo, ¿no? Mi querida Michelle Merino. ¿Cómo estás, Mitch? Hola Ramiro, ¿todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues estoy encantado de tenerte aquí, ¿no? Creo que para la gente va a ser súper interesante escucharte, ¿no? Y saber, pues, un poco todo lo que vayamos a platicar. Vamos a aprender mucho juntos. Seguramente voy a aprender mucho de ti. En este podcast, Mitch, tenemos, tenemos un ritual, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Ahora que vamos a hablar de promotoría, ¿no? Que es, bueno, hay algunas cosas ahí importantes. Yo creo que muchos lo ven como un costo, ¿no? O sea, es como, ejecución básica, es pura visita, ¿no? Y creo que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Y tú eres muy experta en el tema, sé que ya tienes tiempo manejando todo este tema, todas estas cuestiones de trade marketing, field force, etcétera. Pero bueno, regresando al ritual, a mí me gusta humanizar los podcasts, hablar de humanizar los negocios. Entonces voy a pedir que te presentes, pero me gustaría que te presentes un poco en lo personal, un poquito, un par de cosas que a ti te gusten, que sean interesantes para ti, y después que te presentes en lo profesional también, para que la gente te conozca, para que conecten, ¿no? Porque algo que yo digo es, no somos profesionales, pero no dejamos de ser personas, ¿no? Entonces me gusta Claro. mucho conocer a la gente y que nos conozcamos. Entonces ya dejaré de hablar un poco y te daré la palabra, Mitch, para que por favor te presentes brevemente. Muchas gracias. Súper, gracias Ramiro. Bueno, pues yo soy Michelle, hablando de lo personalmente, pues soy muy deportista, o sea, realmente me encanta el senderismo, practico todo eso en las montañas, alta montaña, también manejo algunos grupos en fines de semana, eso es como hablando de los hobbies y también pues me dedico al running. Hoy en día también ese mundo está bien. O sea, ha crecido muchísimo, pero justamente es algo que me gusta, hablar del mundo del deporte. Y luego igual vamos a hablar de eso mezclado hoy a lo profesional, pero es parte de lo que me dedico, ¿no? O sea, esos son mis hobbies del día. Y creo que hoy el deporte en mí, o sea, no nada más hago eso, ¿no? No, senderismo, running, que CrossFit, que pilates, o sea, yo todos los días estoy activa. Entonces, eso es un poco de mí hablando de lo personal. Bueno, y hablando en lo profesionalmente, pues hoy me dedico, bueno, llevo 8 años dedicándome a la parte del trade marketing. Bueno, yo estoy en la parte de Electrolux. Electrolux es una empresa de línea blanca. Justamente hoy estamos en los retailers más importantes de México, que es pues Palacio de Hierro y Liverpool. Yo llevo 8 años manejando el tema de la promotoría y como bien comentan, hoy va a ser importante tocar este tema porque lo que he notado o en estas partes de convivencia con otras marcas, muchos siguen tomando el mecanismo anterior. Y creo que el trade marketing o bien el tema de la promotoría ha ido evolucionando y si sabemos cómo colocarlo y manejarlo, te lleva a grandes resultados. Entonces, fíjate que eso es como lo que he estado viviendo y me gusta eh, pues este mundo, ¿no? Porque la verdad es que es súper volátil y hay muchos KPIs que uno tiene que esforzarse, pero la verdad es que bueno, hoy ahí he estado y como bien te digo, al final he pasado por muchos aspectos, pero fíjate que es un campo muy amplio. Sí, es muy interesante. Y además, pues estás en un área que se considera tecnología, ¿no? En la parte de electrodomésticos. Y el rol de la promotoría es muy particular, ¿no? En la parte de tecnología, ¿no? El rol de la promotoría en tecnología es muy distinto que en CPG, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de vender perecederos, ¿no? O los clásicos promotores de Walmart, que también hoy tienen su chiste, ¿no? Que Ujú. también tienen sus cuestiones que tampoco son nada más para ir a visitar la tienda y acomodar la exhibición, hacen mucho más que eso. Pero lo que quiero decir es, porque tú sabes que yo vengo de tecnología, alguna vez platicamos, ¿no? Antes, cuando yo trabajaba en Huawei, ¿recuerdas? En algún momento platicamos brevemente y nos conocimos y varias cosas porque estábamos en la industria. Y el rol es distinto, el tipo de promotor es distinto. ¿Podrías darnos un poco de contexto del mercado en la categoría? Porque es muy diferente hablar de
pan, atún, pollo, todo eso que se vende en volumen y lo que tú vendes, ¿no? Que son electrodomésticos. Además, vendes tecnología, en términos generales son grandes, ¿no? O sea, ocupan más espacio, la forma de manejarlo, la forma de medirlo. Antes de meternos ya fuerte al tema de promotoría, un poco como para que entienda nuestra audiencia el contexto. Tú que eres una experta, ¿nos podrías platicar un poco de eso? Claro, como bien comentas, el tipo de promotor, hablando de un producto que se vende de Big Ticket, dame un momento, listo. Bueno, el tipo de promotor que vende esta parte de Big Ticket, justamente creo que se basa mucho, un promotor tiene que tener conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto, como bien sí puede ser de primera necesidad, porque al final es el producto que buscamos, pero si uno conoce bien las características y sobre todo ellos tienen que tener conocimientos desde la competencia, justamente hablando de los enseres. Ay, dame un momento, porque me están distrayendo. Dame un momento para regresar, ¿sí? Tranquila. Sí, le esperamos un poquito. Listo, ya regresé. Una disculpa. Listo. Voy a regresar desde el principio de la pregunta. Sí, seguro, dale, sin problema. Dale. Bueno, te cuento que justamente este tipo de promotor, hablando de línea blanca, es un promotor pues diferente a, como bien dices, el promotor que maneja como la parte que en un Walmart, ¿no? O sea, en un Walmart que se dedica y acomoda un anaquel, ese promotor es diferente al que hoy maneja un electrodoméstico. ¿En qué se basa que es diferente? La primera, pues totalmente lo que nosotros manejamos es como presentación, ¿no? El promotor es desde su presentación. ¿Por qué? Porque al final tiene que conectar con el cliente. Tiene que conectar porque al final no le van a vender un producto básico, ¿no? O sea, al final sí es de primera necesidad, es un producto de primera necesidad, sin embargo no es un producto que te cueste pues 1,000 pesos, ¿no? O sea, para ya comprar un refri, una estufa, algo diferente, pues ya gastan un poco más, ¿no? Entonces justamente el promotor tiene que tener conocimientos de tecnología, conocimientos también de cómo hablar, de un speech, y sobre todo de cómo conectar con la gente, ¿no? Entonces fíjate que sí es un promotor diferente. Y hablando de cómo se desarrolla, o sea, cómo cómo hemos desarrollado esta parte del promotor, pues es constante, ahorita, o sea, a lo mejor es un spoiler, pero constante capacitación, ¿no? Que al final, hoy en día estamos avanzando rápidamente, que viene siendo tecnología, que viene siendo, pues cada vez vienen más competidores, entonces es saber qué producto va a entrar, qué producto viene, qué está pasando totalmente en el mundo, ¿no? Entonces, todo eso es totalmente capacitación y por eso un promotor que vende línea blanca o tecnología, hablando también de los teléfonos celulares, yo creo, o sea, realmente hablando de tecnología, es un promotor que tiene que estar en constante actualización en el mercado. Entonces, fíjate que no nada más es como de cómo acomodar, cómo revisar, ¿no? O sea, él tiene que hacer diferentes cosas, ¿no? Que abordar, conocer, capacitar y sobre todo también pasa que hasta en el nivel de postventa, ¿no? ¿Por qué? Porque un cliente siempre regresa y dice, ¿sabes qué? Tengo alguna duda, ¿me puedes ayudar? Entonces, esos conceptos básicos no nada más termina el labor de venta al principio, o sea, no es de, ya te vendí, bye, ¿no? O sea, realmente sí vemos diferentes puntos y creo que por eso un promotor que vende tecnología tiene mucho más conocimiento. Tienes mucha razón. De hecho, dijiste algo muy, muy importante, ¿no? Y es que no gastas lo mismo en un electrodoméstico que lo que gastas en una bolsa de pan. O sea, una bolsa de pan te la puedes comprar una vez a la semana, ¿no? Más, ¿no? Dependiendo del consumo, ¿no? De cada una de las personas, ¿no? Pero para comprar un electrodoméstico, te la piensas 2 o 3 veces, ¿no? Y comparas y revisas y a veces tienes que usar crédito. Y otra cosa que dijiste también, ¿no? O sea, tú estás en retailers de alto ticket, ¿no? Entonces los clientes suelen ser bastante exigentes cuando llegan ahí. Quieren saber mucho, ya se informaron. Y además, como dices, tienen allá los promotores de la competencia, ¿no? Y mides cosas muy distintas, ¿no? O sea, algunas parecidas, pero con una estructura muy diferente en cómo funciona el negocio, ¿no? La rotación de
de electrodomésticos. Tampoco es que se mueva como muchas bolsas de pan, ¿no? Como estamos diciendo ahora, ¿no? O sea, el movimiento tarda mucho más, ¿no? O sea, cada cuántos años, ¿no? Compra una persona un electrodoméstico, ¿no? Vas a comprar de diferentes, ¿no? Desde lavadoras, refrigeradoras, aspiradoras, o sea, todo ese tipo de productos en los electrodomésticos, pues la gente no los cambia de un día para otro, ¿no? Tardan mucho tiempo con ellos, como dices, piensan en la postventa. O sea, lo que quiero transmitir con esto, de lo que nos estás comentando, es que es una venta súper compleja. O sea, no es una venta sencilla, ¿no? Y en cada venta y el volumen, ¿no? La cantidad de unidades contra, vamos a decir, el valor, ¿no? Cuando, por ejemplo, mides cuánto vendieron en dinero, ¿no? Contra cuánto vendieron en unidades, ¿no? Comparas en el mercado, es bastante más complicado, ¿no? Pero ahora, vamos a decir, ¿no? Y lo puedes decir, si lo pudieras decir sin filtros, ¿no? ¿Tú crees que está bien aprovechada hoy la promotoría o está subutilizada? ¿Qué pensarías? No, fíjate que sí, creo que hablando en el mismo término, creo que la verdad es la promotoría, pues tiene que, bueno, o sea, es un elemento muy importante. O sea, el tener un promotor en el piso de venta realmente impacta, o sea, impacta en el famoso ROI, ¿no? En este famoso retorno de inversión. ¿Por qué? Porque creo que uno mismo, ¿no? Cuando va a una tienda departamental y va buscando justamente el refrigerador, la estufa, algo que necesites, el promotor que se te acerca, hay a veces o sea, un promotor, hay la conexión que tiene con el cliente, ¿no? Porque si no tiene conexión, entonces, como bien dices, estoy viendo, ¿no? Pero a veces si sabes conectar o cómo llegan con el cliente y dicen, ¿en qué te puedo ayudar? O alguna frase que conecte, pues ya conectaste y ¿sabes qué? Fluye ese nivel de venta, ¿no? Entonces, creo que un promotor en este nivel es súper necesario porque él impacta en la decisión del cliente. Y no tanto, justamente, hay veces que el marketing puede ser fuerte, claramente hay marcas que tienen un marketing muy fuerte, pero también hay otras marcas que no tienen como ese marketing fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que se logre esa venta? A través del promotor. El promotor es quien puede influir tanto en un cliente que al final logra vender tu marca y sobre todo si llegan a conectar con ese cliente, sabes cómo ya se hace el branding de boca en boca, ¿no? Entonces, fíjate que ese branding sigue siendo muy importante porque así llega ese cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo quiero que me atienda ese promotor porque al final, no sé, lo atendió la semana pasada que vino mi cuñada, ¿no? O vino alguien de la familia. Entonces, a veces que también así todavía se logra ese branding y sobre todo creo que sí es bien importante tener ese elemento, siempre y cuando sepan cómo aprovecharlo, cómo colocar algún KPI, cómo poder tener esas evaluaciones, porque también si no se miden correctamente, también puede ser un gasto innecesario. Entonces, creo que saber colocarlo en los puntos estratégicos te puede generar una venta pues favorable. Sí, totalmente. O sea, me hace todo el sentido del mundo lo que comentas, que un promotor no nada más es ejecución, ¿no? Hace muchas más cosas. No nada más es ejecución, no nada más es un demostrador, ¿no? Sino hace muchas cosas y particularmente en esta industria, ¿no? Ya pasamos por varias, ¿no? Es vendedor, es educador y es generador de confianza. Porque no solamente vende los electrodomésticos, ¿no? Que los tiene en la tienda, que son de, como dices, de alto ticket, pero también capacita internamente en la tienda, ¿no? Entonces también entrena hasta a los vendedores de los retailers, ¿no? Que es una función básica y fundamental y muy importante en la parte de tecnología, ¿no? Yo sé que desde el principio mencionabas el tema, decías, voy a decir un spoiler, que es el tema de capacitación, pero la verdad es que venía súper al caso que lo mencionaras, o sea, porque en esta industria, sin capacitación, no haces nada, ¿no? Y es muy compleja la categoría. Un promotor la puede traducir a valor para el consumidor. Y dijiste algo muy bueno, ¿no? Él reduce la incertidumbre y acelera la decisión, ¿no? Porque comentaste un poco de este tema de marketing de boca en boca, ¿no? De recomendación de boca en boca, ¿no? Entonces, si hay un buen promotor, atendió bien, el cliente quedó contento, como tú dices, se traen a la familia y eso empieza a generar rotación, ¿no? Y a veces no tienes
los presupuestos, ¿no? De marketing que todos quisieran, ¿no? 20,000 espectaculares, un montón de comunicación. Eso no es tan difícil, no es tan fácil, quise decir, no es tan fácil de tener, es mucho dinero el que tienes que invertir, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Cuando tú tienes un buen promotor en un punto de venta, y mencionaste otra cosa bien importante que es el ROI, en el punto de venta hay formas de medirlo, ¿no? Creo que una de las principales pues es el ROI, como lo mencionabas, ¿no? Es cuánto, o sea, de cada peso que invierto, cuántos me regresan, ¿no? Cuántos devuelven en el margen, a decir, ¿no? De un ROI. Y pues ahí depende de cuál sea el ROI actual para saber si el que sigue, ¿no? El que estás buscando como KPI es bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, o sea, sé que en alto ticket quien explica mejor vende más, ¿no? O sea, quien lo hace bien, vende más. Y se estructura, está bien relacionado y todas estas cosas. Normalmente, Mitch, ¿qué mides cuando mides a la promotoría? ¿Cuáles son los KPIs que regularmente tú recomendarías considerar para decir, vamos por buen camino con el equipo de promotoría? Pues mira, creo que los KPIs más importantes, el primero, pues totalmente es la venta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando uno coloca un promotor, lo que uno espera al final es que esa inversión que estás colocando en la tienda, tal cual, es para vender, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como dicen, no es que nada más vayan y visiten la tienda y a lo mejor que exhiban el producto, sí, es un factor importante, pero promotor que lo vas midiendo por venta y no está dando, al final es, pues, le falta conocimiento para vender, ¿no? Entonces creo que el factor primordial es la venta. Posterior, otro punto que yo mido, que justamente va relacionado con esta parte de la conexión, es la relación que se tiene o que tiene él en el piso de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que a lo que digo es eso de los factores anteriores, ¿no? O sea, el conocimiento, el cómo capacitar a tu promotor. ¿Por qué? Porque entre ellos o entre la competencia se pelean mucho, ¿no? Un promotor bien posicionado, bien profesional, no me voy a meter en temas, voy a hacer yo y mi venta, ¿no? Entonces yo necesito relación en piso de venta. Si te relacionas bien justamente con los jefes, gerentes, con los compañeros, pues ahí logras muchas conexiones al final de que pueda llegar un producto que lo exhiban, de que tus compañeros mismos puedan ayudarte a generar otra venta, ¿no? Una venta cruzada. Entonces serían ventas, relación en el punto de venta. Y el punto número 3, que también es súper importante, la capacitación y conocimiento. Cada vez que uno hace una capacitación o que se les manda el training, pues al final deben pues complementarlos, estar interesados en esta parte del entrenamiento. Entonces, pues así logran muchas partes, ¿no? Porque al final creo que también capacitar, hablando cuando uno habla de capacitación, no nada más es mírale el manual o algún producto o muy técnico, ¿no? O sea, al final creo que los entrenamientos tienen que ser personales, de ventas y de producto. Entonces eso abarca toda la parte de la capacitación y esos serían mis 3 KPIs importantes que un promotor tiene que tener para que logre esta venta necesaria que se necesitan. Sí, por supuesto. De hecho, y es peculiar que lo digas, ¿no? El relacionamiento es sumamente importante en el piso de venta. Incluso en algún punto nosotros pensábamos en cómo puedes medir este tema del relacionamiento en el punto de venta, ¿no? Y por ejemplo, en algún momento, cuando yo estaba igual en tecnología, en posiciones parecidas a la tuya, medíamos como un Net Promoter Score. Tú sabes que existe el NPS, ¿no? Net Promoter Score de los productos con los consumidores. Pero empezamos nosotros a hacer uno, por ejemplo, pero para la atención de los promotores en el punto de venta. Entonces hacíamos una pequeña encuesta, ¿no? O sea, ponemos a los supervisores a hacer una pequeña encuesta en el punto de venta para ver cómo era la atención del promotor en el punto de venta, ¿no? Cómo veía el jefe al promotor, si realmente
¿no? Era proactivo, estaba pendiente, mantenía bien las exhibiciones, atendía rápido a los clientes, estaba bien capacitado. O sea, todo eso pues hacía una diferencia muy importante, ¿no? A la hora de atender, ¿no? En el punto de venta, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que ahora ya mencionaste, por ejemplo, como es esta parte de la venta, que es básica, ¿no? O sea, pues, si no hay venta, pues ¿para qué nos sirve el promotor? Y claramente cuando tienes un promotor y cuando no tienes un promotor, cambia totalmente el resultado en el piso, ¿no? Hace rato mencionabas algo bien importante, ¿no? Que es en dónde pongo a un promotor, ¿no? En dónde decido poner a un promotor y por qué. Porque, pues la sábana es corta, dicen, ¿no? Me cubro la cabeza y me descubro los pies, ¿no? Entonces, tienes que decidir bien en dónde ponerlo, ¿no? Pensar en el ticket promedio de tus productos, el mix de productos que vas a tener, un poco todas estas cosas, ¿no? Normalmente, Mitch, ¿cómo decides tú en dónde vas a colocar a tus promotores? ¿Cómo haces ese árbol de decisión? ¿No dices, lo coloco en esta tienda o en esta tienda, en estos puntos de venta? Hay veces que dices, en esta tienda puedo colocar hasta 2 promotores y esta la dejo vacía. ¿Cómo tomas esas decisiones? Porque es difícil, ¿no? Porque cada vez el presupuesto es más limitado, ¿no? La competencia es más fuerte. O sea, hay varios temas, ¿no? El salario mínimo incrementa, el tipo de cambio es, ¿no? Más bajo y te alcanza menos el dinero y hay mucha presión en ese sentido. ¿Cómo haces para trabajar en este tema? Bueno, hablando de dónde colocar a un promotor, creo que se necesita una base, ¿no? Una base, un histórico, justamente pues un ranking. Entonces al final creo que esto va de la mano con el cliente porque al final pues vemos los puntos importantes que a ti te duelen, que a mí me duelen y dónde necesitamos colocarlo, ¿no? Entonces si se tiene como una base histórica, al final se ven estas tiendas importantes, o sea, el primer punto creo que es cubrir las tiendas más importantes, ¿no? El ranking principal. Si uno empieza como a cubrir ese ranking, porque al final conoces que ahí es donde hoy necesitas más promotores, ¿no? Porque también otro punto es que luego la competencia, ya sabes, ¿no? Si tiene muchísimo pues justamente presupuesto, como bien comentas, o sea, hay otras marcas o bien la competencia que si tiene presupuesto coloca a full en todas las tiendas, ¿no? En todas las tiendas y creo que un promotor desde la parte de la operación dice, no, ya está súper espantado, ya tengo 10,000, yo también quiero lo mismo, ¿no? Entonces, pero verlo de este lado, o sea, ver el lado administrativo es, yo tengo poco presupuesto, entonces voy a colocar donde son mis tiendas importantes, o sea, o donde son, o sea, donde ya hayas visto o que esas tiendas son principales para cubrir. Entonces, primero se tiene que cubrir las tiendas con el ranking principal, creo que es el primer factor, y posterior ya vas analizando dónde sí, ¿no? Porque también creo que si tenemos un producto de alto ticket y pones a un promotor en una ciudad que realmente pues no están acostumbrados a comprar un producto de alto valor, aunque el promotor esté ahí, va a ser va a ser más difícil que se pueda adquirir ese producto, ¿no? Porque al final dices, ¿sabes qué? La ciudad no la está dando, el tipo de costo de vivienda es muy diferente, ¿no? Entonces, si tenemos un producto de alto ticket, creo que se tiene que cubrir las tiendas o las ciudades donde el ticket justamente lo dé, ¿no? Porque, pues al final, como bien dices, hoy todo está moviéndose, ¿no? El tipo de cambio está cambiando, literal. Todo empieza a costear más. Entonces, creo que es aprovechar pues sí, el tema de la promotoría y colocarlos donde sí nos vaya a generar este retorno de inversión. Porque al final creo que puedes igual aprovechar ese presupuesto de que dices, si me están dando para colocar en todos, no es sano. También no es sano aportar en todos los puntos de venta, porque al final, pues justamente no se va a generar ese retorno, ¿no? Entonces, lo principal es tener tu histórico, medir dónde vamos a estar revisando, negociando, y al final pues creo que viene mucho este triángulo, yo le llamo un triángulo comercial, que viene, siempre tienes que tener a tu aliado comercial, la parte de trade marketing y sobre todo un Power BI, ¿no? O sea, creo que necesitas un Power BI de tu lado para que puedan
tomar decisiones analíticamente, ¿no? Porque al final, por ejemplo, trade marketing también es mucho sentimiento, ¿no? O sea, es conocer gente, es sensibilizarte, ¿no? Y decir, no, pero esa ciudad puede crecer, ¿no? O sea, al final creo que sí se puede, ¿no? Pero, o sea, lo que te digo, o sea, trade marketing puede ser mucho feeling, pero realmente creo que si tienes este triángulo comercial, creo que puedes sacar más datos estratégicos y sobre todo saber dónde van a estar colocados los puntos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por un lado tienes un aliado comercial que muchas veces es, por ejemplo, el CAM, ¿no? Que Ujú. es el que va, negocia y es además, normalmente el CAM es stakeholder de trade marketing, ¿no? Es como el cliente interno. Ellos vienen y te dicen, oye, ¿cómo vas a colocar a los promotores? ¿Qué puedo yo negociar con mi comprador? A veces ellos están platicando con el comprador y el comprador les piden más personas para el punto de venta, ¿no? Y más acciones y actividades para el punto de venta, ¿no? Y pues tú tienes como que un poco a qué hacer malabares ahí, ¿no? Y dijiste unas cosas bien interesantes, ¿no? Esto de, pues a veces, claro, hay feeling, ¿no? Porque estás pensando, dices, creo que esa ciudad puede crecer porque no hay nadie más que esté haciendo ahí, ¿no? Pero es muy diferente, justo como comentas, ¿no? En ese triángulo en donde dices, tengo por un lado mi aliado comercial, por otro lado tengo BI, ¿no? Tengo información y en la base tengo trade marketing, ¿no? Que es lo que estás haciendo. Entonces decides de una manera mucho más precisa cuando tienes los números para realmente tomar la decisión, ¿no? Yo cuando posteo un montón en LinkedIn, ¿no? Y algo que siempre digo es justamente esto que tú estás diciendo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mitch. Y es que el trade marketing sin datos puede ser presupuesto perdido, ¿no? Entonces, se tiene que revisar realmente con números si conviene o no. ¿Y cómo se revisa con números? Bueno, hay veces que tienes que ir a lo básico. Tú lo decías, tienes que tener tu ranking de tiendas. Pongo de la que más vendo a la que menos vendo. ¿Para qué pongo un promotor en la tienda que vende menos? Y es complicado, ¿no? Porque hay veces que cuando tú vas, por ejemplo, con los compradores, ¿no? Y con las cadenas comerciales, tienen sus aperturas de tiendas, ¿no? O a veces tienen tiendas que quieren apoyar, ¿no? Y te presionan, te dicen, oye, yo quiero que pongas promotoría ahí porque necesito que incremente la venta. Pero tú por otro lado dices, si yo lo pongo ahí, ese promotor no se me va a repagar, ¿no? Lo va a tener ahí solo, ¿no? No va a generar la venta que yo necesito y yo no voy a lograr los resultados de la organización. Entonces, tienes que lidiar entre lo que te pide el retail, lo que está pasando en el mercado también y lo que necesita, pues, por otro lado, tu stakeholder, ¿no? Tu CAM, ¿no? Que va y negocia con la tienda y tiene que cumplir con todos esos resultados de sell-in y sell-out, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Y sin sell-out no hay sell-in, ¿no? No puedes meter los nuevos productos, viene la temporada, ¿no? Y dices, puta, tengo que limpiar inventario de estos para que entren todos los demás y crezca más la venta, ¿no? Y hay como olas, ¿no? Entre los lanzamientos de los productos y también las temporalidades. ¿Cómo haces, por ejemplo? Fíjate que ese es un tema bien interesante, ¿no? Hasta te lo decía y me dices, sí, eso me pasa. ¿Cómo sucede en este tema por ejemplo, las temporalidades, ¿no? O sea, particularmente, tú sabes que en México está el Buen Fin, ¿no? Está también 10 de mayo, ¿no? Que son temporalidades bien fuertes para la parte de tecnología, ¿no? Donde crece muchísimo la venta. ¿Cómo manejas ahí el tema de promotoría? ¿Tú sueles poner promotores adicionales de temporada? ¿Trabajas un poco de esta manera? ¿Cómo mides? ¿Cómo te preparas, ¿no? De antemano en estos factores desde la parte de promotoría, Mitch. Bueno, fíjate que son, como bien dices, las temporadas, pues hablando en el tema del trade, sí es una locura, ¿no? O sea, al final ya vienes siempre pensando a futuro de cómo lo voy a medir, ¿no? Entonces, esos meses sí son interesantes de este lado porque al final, como bien dices, tengo pocos recursos o tengo muchos, entonces, ¿cómo los voy a aprovechar? Pues, bueno, particularmente, no soy fan de contratar promotores de temporada, ¿no? Porque al final, creo que, pues, no tienen el conocimiento, porque si yo vendo ticket alto, o sea, como bien te digo, al final trabajo mucho el coaching, ¿no? Entonces, fíjate que, pues, un promotor de temporada creo que no me va a ayudar mucho, pero lo que sí puedo hacer es, de todo el team que hoy tengo, sí, entonces mando apoyo de unas tiendas a otras tiendas y justamente voy midiendo, ¿no? O sea, al final hay tiendas como, o sea, las que tengo que tener más cubiertas con más gente, al final es las tiendas principales, ¿no?
y posterior las demás, o sea, posterior las demás. Entonces, lo que yo trato mucho con el team de promotoría es, pues, hacer una estrategia fuerte con ellos, que ellos estén motivados, porque al final, como bien sabes, es la temporada fuerte, ¿no? O sea, aquí en México, un Buen Fin, creo que todos nos entramos a la batalla, pero justamente es donde quien hace ese factor o esa venta al final, pues es el promotor, ¿no? Entonces, creo que tener unos KPIs bien claros hacia ellos, saben que no nada más es de, oye, ya llegó la venta y me toca estar más tiempo y verlo desde ese factor, sí, claro, pero al final pues todos estamos aquí por algo, ¿no? Que es totalmente la venta, ¿no? Entonces, creo que más allá de tener más promotores, creo que a veces tener o sea, ser muy invasivos también en el piso, luego pasa como cliente, ¿no? Que luego vas y creo que visitas los pisos de venta y ves demasiada promotoría y dices, todos me van a atacar, ¿no? O sea, como que te sientes como cliente de que, oh, todos me van a atacar. Entonces, sí, o sea, la verdad es que se sienten de esa forma y luego hasta hay menos clientes y hasta hay más promotoría, ¿no? Entonces, fíjate que de mi lado prefiero yo mandar siempre Sí. o tener posicionado a las mejores tiendas, pero no con llenarlos de masa, ¿no? O sea, al final voy a enviar a lo mejor a mi mejor promotor, quiero que esa tienda la vaya a crecer, y justamente ahí creas esos KPIs, esas evaluaciones con ellos, este nivel estratégico, pero esa sería la manera más correcta, ¿no? Porque al final sí son mis meses, o para todos son los meses fundamentales, pero es donde si eres estratégico y justamente haces este triángulo, porque al final creo que ya uno ve y analizas con la parte comercial, ¿no? Analizas con el CAM y sabes qué es lo que vamos a vender, qué es lo que va a entrar. ¿Por qué? Porque al final, sí, como bien dices, si no hay un sellout, no hay un sell-in, ¿no? Entonces, creo que es muy importante saber qué necesidades es la parte del CAM para que así al final exista pues, este círculo, ¿no? O sea, entonces, creo que ese es el factor importante. Yo me voy siempre colocando a las mejores o tener cubiertas los mejores puntos de venta y siempre con gente que ya tiene conocimiento. Sí, totalmente, ¿no? Creo que tocaste temas súper, súper relevantes. De hecho, la idea es medir impacto, no asistencia, ¿no? Pensando en ese sentido, ¿no? Es para qué tengo 20 promotores en el punto de venta, ¿no? Y a veces es esa ansiedad, ¿no? De, es el Buen Fin, va a venir un montón de gente, ¿cómo los vamos a atender? Y resulta ser, justo como tú mencionabas, que puede ser que haya algunos momentos en los que haya picos de gente. Pero la generalidad, aún en un Buen Fin, ¿no? Aún hablando en esas temporadas, para estas categorías, no siempre ves todas las tiendas a full con un montón de clientes para atender. O sea, lo que sí es que deciden más rápido para aprovechar las ofertas, ¿no? Cuando están vendiendo, ¿no? Pero no es necesariamente que en todos los casos siempre tengas que tener un montón de promotores de temporada. Y me pareció bien interesante tu respuesta, ¿no? Porque lo común es meter promotores de temporada, ¿no? Casi siempre va a venir más gente, necesitamos cubrir más tiendas, necesitamos más promotores. Pero dijiste algo bien interesante también ahí. Hablaste, ¿para qué meto promotores que no están listos para atender en el punto de venta? ¿No? Gente que no está preparada para vender este ticket promedio como se necesita y me sale al revés, ¿no? Salvo que haya casos, ¿no? Y categorías en donde meto promotores que a veces son cargadores de cajas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ciertos canales, ¿no? Que llega a suceder, ¿no? Y que son válidos también y valiosos para ese tipo de estrategias, ¿no? Pero hay veces que no son necesarios, ¿no? Y dices, si este es mi ticket promedio, este es mi mercado, son mis tiendas, es en donde yo me muevo, pues ¿para qué le tiro, no, más dinero si con lo que tengo puedo cumplir los resultados, si tengo, ¿no? Antecedentes de que lo he hecho así, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque por un lado es, como decía, medir impacto y no asistencia. Y por otro lado, que esté bien conectado con la estrategia de lo que están esperando de la temporada, ¿no? ¿Cuánto tenemos que vender y por qué? ¿En dónde los tengo que colocar? Aprovechar al máximo el presupuesto también y poner a los mejores promotores en las mejores tiendas. Hubo un tema que me llamó mucho la atención de lo que decías ahora. Hablabas de cómo mides al promotor en el sentido de
no solo de la venta y eso, ¿no? Pero pues, los promotores normalmente, en términos generales, tienen su sueldo base y tienen sus comisiones, ¿no? Se llevan un bono por hacer bien su trabajo, ¿no? Y creo que ese bono a veces también es un trigger, ¿no? Digamos como una manera de disparar también las ventas y eso. ¿Cómo eso puede ser una herramienta, Mitch? O sea, cómo la parte del bono es una herramienta para lograr los resultados cuando tú platicas con tu equipo de venta, ¿no? Porque tú hablabas también otra cosa, ¿no? Que estén motivados, que tengan ganas de trabajar, ¿no? Que quieran hacerlo. Y es duro, ¿no? Porque esas temporadas son súper, súper fuertes, ¿no? Y ahora es cada vez más complicado, ¿no? Entre competencia, mercado, todo lo que decíamos. Pero ¿cómo aprovechas esta parte en particular, no? Yo creo que el bono, el comisionamiento de un promotor es una herramienta importante, ¿cierto? Sí, no, creo que para un nivel de promotor, o sea, bueno, el promotor justamente sabe que lo que ya tiene asegurado, pues es un sueldo base, ¿no? Eso ya puede estar seguro. Sin embargo, el factor aquí, pues el que te ayuda a medir es la parte de la comisión, ¿no? Más allá de justamente de llegar a la venta, creo que no nada más es llegar a la venta, ¿no? Ahí también creo que como líder de trade marketing hay que saber colocar bien el bono, ¿no? Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Necesito que vendamos estas piezas y ellos dicen, ya las vendí, ¿no? Entonces, al final, creo que el bono Claro. es muy importante, es un factor muy importante, pero nosotros como líder de trade marketing hay que saber cerrarlo, ¿no? O sea, saber colocar esos KPIs internos de, ok, un bono se mide porque al final necesitamos llegar a las tantas piezas necesitadas, que al final se mide entre / KPI, ¿no? O sea, al final vamos a medirlo con KPI, con el nivel de ventas, para que ellos puedan y hagan un poco ese mayor esfuerzo de lograr de llevarse ese bono, ¿no? Porque hoy, pues al final la promotoría más allá de un sueldo va por el bono, ¿no? Entonces es un factor importante para ellos, pero no llevarse o no llegar a esa parte de pues ya vendí o solamente me tienen que medir por ventas, ¿no? Que es lo que te digo, que al final hoy como líder tenemos que colocar ciertos criterios como evaluarlo, ¿no? O sea, al final es como los KPIs, estos KPIs tienen que estar súper ligados a la parte comercial, ¿no? A lo mejor tenemos un exceso de inventario, pues los colocas como necesitamos vender ciertos productos más llegar a un porcentaje de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros como líderes no colocamos o no explicamos bien la parte del bono, creo que ellos a lo mejor dicen, pues no es tan necesario, ¿no? O sea, o a lo mejor lo que te digo, o sea, hay todo tipo de promotor que dicen, pues yo no necesito vender, ¿no? Pero cuando tú los mides y vas viendo, este nivel de bono, el factor, es el que te ayuda a ellos a que se motiven más, ¿no? Yo luego platico mucho con los promotores y fíjate que a nivel administrativo yo sé quiénes, o sea, o uno sabe quiénes realmente mes tras mes, ¿no? Entonces ya hablando internamente luego con ellos, sí es como interesante saber de qué es lo que te motiva, ¿no? Y así dicen, no, es que para mí es el mes, todos los meses tengo que comisionar, porque si no, pues, o sea, no es un logro hacia mí, ¿no? Entonces, cuando hablas con ellos, entiendes que el bono es ese adicional y esa motivación que ellos lo necesitan, porque al final es como ese plus que tú te sientes como persona, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Estoy trabajando por ese bono, ¿no? Voy a vender más porque voy a llegar a mi bono, ¿no? Entonces, es muy importante, pero hay que saberlo explicar para que al final ellos puedan sentirse pues motivados y no nada más de que, porque luego también pasan que existen promotores como ya egocéntricos, ¿no? Ya llegué a mi bono, ya, ¿no? Pero luego dicen, sí, pero te faltó los KPIs que necesitábamos, ¿no? Entonces al final es donde te digo que uno tiene que poder dividirlo entre bono, KPI, y si luego existe algún presupuesto adicional, ¿sabes que voy a hacer una estrategia? Pues yo creo que es una motivación más, ¿no? Entonces, porque luego pasa de que si necesitas vender, pero pues no me van a dar más, y ellos solitos pueden topar tu venta, ¿no? Que viene lo que decíamos, el promotor es el factor importante en el piso de venta, la decisión final. Entonces, si no existe un bono claro, si no hay algo adicional, ellos pueden decidir y decir, no voy a vender, ¿no? Entonces, si uno sabe
cuánto es el monto que hoy tienes y con qué puedes jugar, es donde motivas a ellos y a ti te ayuda para crecer pues más tu venta, ¿no? Totalmente. Uy, nos diste una verdadera cátedra acerca de cómo manejar los bonos. O sea, la verdad lo explicaste súper bien porque hablaste desde, fíjate, haciendo como, ¿no? Resumiendo un poco de lo que decías, hablaste de este tema, primero el tema motivacional, ¿no? O sea, hay promotores que dicen literalmente necesito comisionar porque necesito dinero para avanzar. Hay otros que lo dicen desde el logro, ¿no? Dicen, a lo mejor podría vivir normal, no pasa nada, pero yo quiero llegar, ¿no? Hacia adelante. Son personas aguerridas, ¿no? Es como el perfil del vendedor, ¿no? Quiero ir adelante, quieres empujar, ¿no? Quieres más, tienes hambre, ¿no? De logros, de éxito, ¿no? Pero luego dijiste otras cosas también bien interesantes. Tú dices, oye, si el bono no está bien diseñado, ¿no? Puede provocar que lleguen a su bono y se sienten, en lugar de seguir vendiendo más. Entonces, ¿cómo hago para que se siga generando más? Al final, si tú terminaste vendiendo mucho más y tienes que resolver cómo pagas un poco más de bono porque lograste unos resultados espectaculares, yo digo, pues a veces son happy problems, ¿no? Dices, bueno, tengo manera de hacerlo porque tengo manera de justificar, porque al final reventé el resultado, ¿no? Y nadie lo esperaba y la verdad lo hice muy bien, ¿no? Yo prefiero eso, que no me gasté el dinero del bono, pero no llegué a los resultados. Aunque lo ideal es que estén bien equilibrados, ¿no? Gasté lo que tenía que gastar y llegué a los resultados que tenía que llegar, ¿no? Porque luego tienes que estar haciendo también malabares con el presupuesto, ¿no? Que hablabas también de otros temas. ¿Sabes cuánto tengo? Pero además lo sabes explicar internamente, o sea, internamente en la estrategia, el equipo interno de la empresa, pero también tiene que ser fácil de explicar y de entender para los promotores, ¿no? Luego yo he visto unas cosas, ¿no? De bono de haces esta más la multiplicación por tal y el porcentaje de tal producto, pero si no llega con el otro. Y cuando el promotor lo ve dice, no entiendo cómo voy a ganar, no entiendo cuánto me voy a ganar. Y si desde ahí no está claro, ¿no? Como tú dijiste, si no lo sabes explicar claramente y que él en 2 líneas pueda saber rápido cuánto va a ganar, qué tiene que hacer y cuánto se va a llevar si hace eso que va a hacer, si no lo tienes así, estás frito, ¿no? Que ni siquiera ellos lo tienen claro, ¿no? Y creo que es un tema para mí fundamental, ¿no? Pues van para eso, ¿no? Van para la venta, ¿no? Van para llevarse más dinero. Hablaste mucho de esos temas. En otros casos en donde dices, el clásico promotor dice, no, yo llegué hasta el número. Bueno, dices, bueno, sí, pero no todo es nada más llegar a ese número como tal como llegaste. Hay otros KPIs importantes para manejar, ¿no? Hay veces dices, bueno, o sea, sí, pero acuérdate que este mes pedimos, no sé, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, porque yo lo llegué a hacer en telefonía, que en alto ticket para estos productos en específico necesitabas cubrir tanto para llevarte el bono total de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, se puede volver un instrumento, ¿no? Para que puedas ir trabajándolo. Y además tiene que ir voy a regresar a lo que dijiste que me encantó, el triángulo, ¿no? De trabajo, ¿no? De la forma, el triángulo estratégico, ¿no? Además tiene que estar también en conocimiento de revisión de la parte de los números, revisión de la parte de comercial, ¿no? De los camps, ¿no? De tu aliado comercial, donde dices, a ver, hacia dónde tenemos que ir. Y como tú dices, desde trade marketing, en la parte de promotoría, definir adecuadamente el presupuesto para llegar a los resultados, ¿no? Pero me gustó muchísimo cómo lo explicaste, porque lo dijiste de una manera súper simple y así es como los promotores al final lo terminan entendiendo, ¿cierto? Cierto. Sí, realmente porque mucho, o sea, de la parte estratégica, pues aquí ves números, ves las necesidades. Sin embargo, el promotor tiene otro nivel de conocimiento, justamente no va a entender. Creo que a veces nosotros hablamos mucho de números, mucho de estrategias, de cosas puntuales, pero realmente hay que sabérselo explicar al promotor. Porque si uno sabe explicárselo al promotor, el promotor lo resuelve en venta, ¿no? Entonces, tu mejor aliado es un promotor y también creo que un factor muy importante es no nada más ver al promotor como número, ¿no? Porque a veces luego nada más lo vemos como número. ¿Sabes qué? No suma, o sea, vemos que no da la tienda, pero si también uno no se acerca al promotor y sabe qué es lo que está sucediendo, porque al final a lo mejor podrá no vender o podrá vender mucho, pero hay que saber el factor importante de lo que sucede en el punto de venta, ¿no? Entonces, también hay que conocer Sí, el totalmente. mundo operativo para que sepamos explicárselo a ellos
y lo conviertan en lo que necesitamos. Tienes toda la razón. Me gustó mucho eso que dijiste, convertir, que es prácticamente es que la parte estratégica entienda cómo funciona eso en el mundo operativo, ¿no? Porque a veces, como dices, nada más lo vemos como un número, ¿no? Y yo digo, decidir desde el escritorio, ¿no? En una oficina, tranquilos, con aire acondicionado, es muy fácil, ¿no? O sea, pero y hay veces que, ¿no? Me han tocado unas cosas que ni te imaginas, ¿no? Que de repente se les ocurre, ¿no? Que dicen, ¿por qué no le ponemos al promotor una botarga en el punto de venta para que atraiga gente, ¿no? Digo, mete un promotor. A ver, métete tú a una botarga y ve al punto de venta. Quédate ahí 2 horas para que veas un poco lo que significa lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, a veces no tienen conciencia de lo complicado y lo cansado que es, ¿no? O sea, la verdad es fuerte, ¿no? El trabajo es duro de todo lo que tienen que hacer, tienen que moverse mucho, hablar un montón, lidiar con muchas cosas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. También entender la parte operativa es súper importante para saberla traducir. Oye, Mitch, y si yo te preguntara, o sea, tenemos a los promotores hoy que han venido evolucionando junto con el mercado y todo eso. ¿Cómo debería de verse un promotor en el futuro, no? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Tú cómo ves, por ejemplo, este tema de utilización de tecnología, este tema de recomendaciones inteligentes a través de los números para toma de decisiones? Porque el promotor cada vez se está volviendo más un consultor, ¿no? O sea, ya no es tan básico como antes. Yo me acuerdo que, o sea, en mis tiempos, ¿no? Cuando trabajaba con los promotores les dabas como las explicaciones y muchas de las cosas para ejecutar, y ahora ya están a un nivel mucho más alto, ¿no? Entienden de ventas, entienden de floor share, entienden de rotación de inventarios, entienden de, ¿no? Llegada de producto, tiempos de entrega, entienden mucho de logística, por ejemplo, mucho más de lo que antes sucedía. ¿Cuál tú dirías que es como el siguiente paso en promotoría, en la parte de tecnología? Y en tecnología me refiero no como sector, bueno, también es importante, por supuesto, que estamos hablando hoy del mercado de tecnología, pero como utilización de la tecnología, ¿tú ves oportunidades ahí? Sí, bueno, creo que, como bien dices, hoy ya un promotor está siendo un consultor, porque al final, cuando un cliente se acerca al promotor y logra esa conexión, ya, o sea, es tu consultor pues de ahí en lo que va a durar el tiempo de la venta y de la postventa, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que hoy la tecnología, más allá de, pues de que a lo mejor digan, ¿sabes qué? Ya va a existir ahí pantallas tecnológicas y te van a dar las instrucciones. La verdad es que creo que no. Creo que hoy la tecnología es una herramienta, se está convirtiendo en una herramienta muy puntual que hay que saberla aprovechar hacia ellos. Y volvemos a lo mismo, al lenguaje de cómo ellos tienen que entender esta parte, porque al final creo que hasta uno mismo, ¿no? Hay veces que luego ya no sabes las nuevas herramientas que existen y te sorprende ver a alguien que, ¿sabes qué? Ya utilicé esto, ¿no? O el famoso ChatGPT, ¿no? Que llegó y al final ya nos da imágenes, ¿no? Entonces, al principio era, ¿cómo lo voy a hacer que no es que él sepa todo, ¿no? Más bien a lo mejor voy a hacerle preguntas estratégicas que al final me va a apoyar, ¿no? Entonces, justamente hoy la tecnología así tiene que ser hacia el promotor, ¿no? Una herramienta básica que hoy creo que fue la que cambió o detonó, justamente fue la herramienta del WhatsApp, ¿no? La herramienta del WhatsApp justamente creo que vino a ayudar a implementar y a crecer la tecnología con el promotor, ¿no? Porque al final hoy hace la conexión con el cliente, ¿no? Otros dicen, ya ellos tienen sus bases de datos, al final hacen esa conexión con el cliente de que envían, pues a lo mejor una promoción, aprender a subir alguna story, ¿no? Porque también te has dado cuenta que hoy las stories en WhatsApp ya no nada más es contar algo, ¿no? Al final es el punto importante o el factor que te va a ayudar para una venta, para publicar una promoción, ¿no? Entonces, eso es una herramienta muy clara, pero al final creo que existen más, ¿no? O sea, es ir aprendiendo más allá de lo que hoy está sucediendo, ¿no? Pues ya tenemos el famoso TikTok, el famoso Reel, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que ellos puedan lograr y tener esa herramienta, ¿no? Al final, ellos tienen el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento del producto, del día a día, porque hoy viven, pues, al final, en la tienda, ¿no? O sea, al final, todo el mundo conoce muy bien lo que hoy hacemos en el trabajo, ¿no? Entonces, fíjate que ellos al final conocen el producto, pero ¿cómo transmito ese conocimiento, no? O ¿cómo hago que se lo pueda llevar a mi cliente para que logre, pues, comprarme, ¿no? Entonces, fíjate que son herramientas. Yo creo que la tecnología, más allá de robarse
la parte de la atención o así. No, creo que si sabemos aprovecharla, nos va, o sea, va a ser el complemento de un promotor. O sea, la tecnología tiene que ser su aliado y al final nosotros como líderes tenemos que pues enseñarles qué es lo que necesitamos, a lo mejor qué es lo que ellos tienen que evolucionar, porque al final no se tienen que espantar de la tecnología, ¿no? Porque pueden ser o muy jóvenes, hay algunos muy jóvenes con ideas pues muy innovadoras, pero también tenemos al otro team que ya trae el conocimiento. Entonces, si fusionas tecnología y pues conocimiento y sobre todo experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología va a ser nuestra aliada. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, claro, en algún punto, como mencionabas, WhatsApp fue como una herramienta que vino a cambiar la comunicación y la estructuración y eso. Y hoy ya vamos avanzando hacia otros puntos, ¿no? Como tú sabes, yo además de este proyecto trabajo, ¿no? En una empresa de tecnología, ¿no? De software, ¿no? Para todas estas cosas de trade marketing. Y hoy ya tienes forma, ¿no? De decir, bueno, desde cuánto tiempo, ¿no? Me está tomando en términos de productividad en las visitas, mediciones de Share, control de las promociones, dashboards interactivos, un montón de todas estas cosas que ya se pueden hacer. Yo coincido con lo que dices, no debemos de tenerle miedo a ese tema de la tecnología. De hecho, es un complemento. Es como un poco como cuando pasaba en la pandemia que decían, ya no va a haber tiendas físicas, ahora ya todo va a ser online, ya nadie va a querer ir a las tiendas y entonces se va a acabar el mundo del retail y del trade marketing, ¿no? Todo el mundo muy asustado, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Nos sigue encantando ir a las tiendas, a mí me sigue en lo personal gustando ir a los centros comerciales, ¿no? Para lo que yo soy cliente, para lo que a mí me gusta, ¿no? Pero me gusta ir y ver y tocar y revisar y hablar con personas, ¿no? Y ver el inventario y revisar, ¿no? Temas, además por mi trabajo, ¿no? Que estamos un poco en lo mismo, pues también vas, ¿no? Y evalúas. Dices, ya no ves. Ayer tuvimos otro episodio y me decía Daniela, ¿no? Que es con quien hicimos el episodio de ayer. Me decía, yo ya no veo, yo voy al súper y ya no lo veo igual, ¿no? O sea, voy al súper y estoy fijándome en la exhibición adicional, Sí. quién lo hizo bien, quién no sé, como que ya no ves igual las cosas. Pero bueno, regresando hacia el tema de la tecnología, justo como lo dices, no va a sustituir a las personas, ¿no? O sea, no va a pasar que de repente llegas y nada más vas a ver pantallas inteligentes atendiendo a los clientes. Van a seguir queriendo ver personas atendiendo en el punto de venta, ¿no? Entonces es cómo aprovechamos para integrar toda esa tecnología con las personas. Y dijiste algo también, yo digo, súper real. O sea, hoy las generaciones se están cruzando en los trabajos, ¿no? O sea, ves personas de mayor edad con mucha experiencia en ventas que pueden aportar mucho y personas jóvenes con ideas frescas que tienen más conocimiento y uso de la tecnología. Cuando integras las dos puedes lograr algo súper, súper poderoso, ¿no? Y ahí pues se conecta con otras tendencias, ¿no? O sea, hay otros temas, hay omnicanalidad, ¿no? Hay un comprador también mucho más informado, ¿no? Que lo decíamos antes. El comprador llega y ya revisó reviews, ¿no? En YouTube, ya revisó reviews en, como decías, YouTube, TikTok, Instagram, hasta Facebook, ¿no? Todavía los que todavía usamos Facebook, Sí. ¿no? De la generación Facebook, que todavía tengo mi cuenta. O sea, la verdad es que se utilizan un montón de todas estas herramientas, ¿no? Sí, justo, o sea, Muy bien. fíjate, nada, voy a complementar esta parte de las redes sociales, o sea, Sí, por favor. al final, como dices, platicas con gente muy joven y luego dicen, ya no ocupo Facebook, ¿no? Y tú así de, ¿y cuál es la red? Claro. Sí, entonces cuando uno sabe mezclar estas tecnologías, o sea, yo estoy como a la mitad, ¿no? O sea, tengo como amistades como bien jóvenes y justamente también, pues la parte obviamente, pues, con la gente que trabajas, con la que te rodeas, pues al final es más grande que yo, entonces estoy como a la mitad y me gusta entender ambas generaciones porque al Ambos final mundos. son dos mundos bien diferentes y totalmente, como bien dices, o sea, hoy la pandemia vino y transformó la vida de todos, ¿no? Entonces, y bien como dices, ahora cuando uno va al punto de venta, ya todo lo ves diferente, ¿no? Porque vienes y entiendes cómo, pues sí, la pandemia cambió todo y hay veces que la gente extrañó tanto el contacto con las personas que hoy puedes transformar como esta explicación, ¿no? O sea, creo que yo he venido analizando estas generaciones, este conocimiento, me gusta mucho el contacto con la gente
Y es bien interesante, o sea, ver cómo ambos mundos se están fusionando pues, en el punto de ventas. Eso es el factor bien interesante ahí. Sí, totalmente, influye en la decisión y no les vendes igual a uno y a otro. A veces vienen juntos, ¿no? Ahora a veces pasa que viene el papá con la niña, ¿no? La hija universitaria, o que acaba de salir de la universidad con su primer departamento y van a comprar, ¿no? Y dices, ¿cómo decide uno y cómo decide el otro? Y es súper distinto. Y aparte, otras cosas, ¿no? Porque a veces no es lo mismo el que compra que el que consume, ¿no? Entonces a veces llegas y dices, ¿quién es el que está poniendo la lana, no? ¿Quién es el que va a pagar, que pone el billete? Y a veces no es él el que la va a utilizar. Y entonces también tienes que entender cómo le vas a vender a uno o a otro y tienes que saber reconocer también esas cosas, ¿no? No, me encanta, súper bueno. Oye, Mitch, y hoy pues nos escuchan personas que seguramente manejan promotoría, marketing y todas estas cosas, ¿no? Hay gente que pues quiere adquirir experiencia. Tú ya tienes mucha experiencia en todos estos temas, manejo de promotoría y todos estos temas. Si yo te dijera qué 3 cosas, ¿no? Serían importantes considerar, ¿no? Que debería de cambiar mañana, ¿no? Debería de ir y si no está como haciéndolas, las debería de hacer. ¿Qué cosas tú recomendarías como para decir, te encargo que hagas esto y esto y esto para que funcione tu promotoría, ¿no? Si no haces esto, estás perdido. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú pensarías como para decir, tenemos un resultado rápido, un levantón en tu experiencia? ¿Cuáles podrían ser, Michi? Bueno, creo que la principal, o sea, el consejo que yo les daría así de ¿qué necesitas? Es la primera, pues, una herramienta o al final, pues, esta herramienta con Power BI, ¿no? O sea, al final uno necesita totalmente conocer, pues, esta información, ¿no? O sea, al final es de dónde vamos a partir, ¿no? Y bien te digo, o sea, la verdad yo estoy bien, o sea, como amarrada o bien, o sea, me gusta mucho lo que bien te digo del triángulo, porque creo que desde ahí es muy, muy importante, ¿no? La conexión con el comercial y la conexión con alguien analítico, o sea, en este caso, porque al final es cómo se va a transformar eso, ¿no? Porque al final si no tienes los datos, o sea, los datos o la estrategia que se necesita del comercial, pues es hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde está el horizonte, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera parte que es muy importante, conocer datos estratégicos, tu alianza, para saber hacia dónde quieren llegar. Y creo que el segundo factor, hablando en la promotoría, es pues qué compensaciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus herramientas extras para hacia ellos, ¿no? Porque al final, pues sí se necesita, ¿no? O sea, al final es o vamos a manejar alguna comisión o van a haber algún incentivo, qué estrategia se va a estar transformando para ellos, porque al final, bien te dije, o sea, hay mucho promotor que sí busca su incentivo, ¿no? Es de voy a vender más, pero ¿cuál va a ser, pues al final, mi reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que son esos 2 factores. Y el punto 3, pues al final herramientas, ¿no? Herramientas, ya sea herramientas de entrenamiento. Necesitamos siempre estar en constante capacitación con ellos. Y vuelvo a lo mismo, no nada más del producto. Hay que también mucho de lo personal, mucho de cómo hablar, porque hay veces que luego nada más dicen, voy a meter promotoría, el que sea, y yo quiero que venda, ¿no? Entonces, creo que no nada más es aventar por aventar, o sea, hay que saber dónde lo voy a colocar, quién va a estar en cada punto y sobre todo cómo voy a transmitir la necesidad hacia ellos para que ellos también puedan transmitírsela al cliente, ¿no? O sea, creo que ellos son el factor importante en el piso de venta, entonces si tenemos como las herramientas necesarias, capacitación, tu estrategia bien planeada y sobre todo pues tus incentivos, ¿no? Creo que siempre hay que tener un incentivo porque es lo que se va a transformar hacia ellos. Sí, fíjate que sí, hablando, lo voy a relacionar justamente con lo que hago o lo que es como mis pasatiempos, porque al final creo que la persona, sí, o sea, o nosotros, o sea, uno como persona, pues viene mucho del mecanismo de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces,
Creo que me he basado mucho en cómo entrenar y cómo hablar personalmente, porque si uno sabe cómo expresarse, o sea, cómo decir lo que necesitamos, al final ellos que están en el punto de venta, ellos que atienden el cliente, creo que es un factor muy importante porque hay veces que hay clientes de todo tipo, ¿no? O sea, el cliente que es bien estricto, el cliente bien amable, el cliente pues hasta penoso, ¿no? Entonces, si ellos saben atender a cada uno y que a lo mejor no nada más sean visual, ¿no? Porque a veces lo dicen, ahí se ve que no me va a comprar. Y puede ser el que te haga una venta grande, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante no nada más la parte técnica, sino la parte personal, porque ellos pueden atender a cualquier tipo de cliente y pueden lograr las ventas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante y sobre todo que el promotor lo entienda, ¿no? Porque, como bien te digo, podemos hablar mucho de números, de dashboard, de lo que necesitamos, pero al final lo que más importa al final es pues la venta, ¿no? Entonces, Claro, creo que ellos tienen que conectar cierto. con el cliente. Ujú. O sea, hay un montón de cosas bien importantes Sí, ahí. Suele ser un porcentaje, ¿no? Pero prometo que en Sí. algún momento tiene que terminar el podcast, el capítulo. Y tengo una pregunta interesante, ¿no? Si yo te dijera que completaras la siguiente frase, a ver si no te pongo en aprietos, porque no está tan fácil, pero está interesante. Ok. Creo que vas a decir algo padre. Te conozco, yo sé que me vas a decir algo padre. Si yo te digo la promotoría es 3 puntos, ¿cómo la completarías? La promotoría es quien está detrás de cada gran producto que hoy tenemos en casa. O sea, puedo decirte que Ah, es buenísimo, ¿eh? un factor, o sea, cada producto que tienes en casa hay un promotor detrás de ese gran producto, existe un promotor. ¿Eh? Sí. No, pues la verdad es que gracias a ti, Ramiro, pues como bien dices, o sea, hoy hablar del trade me gusta, ¿no? Creo que es algo que compartimos, entonces yo también agradezco que me hayas invitado a este momento, hablar de esto, o sea, con alguien que entiendes, al final es padre, ¿no? O sea, creo que hablar el mismo Claro. lenguaje es muy, muy padre y sobre todo, pues, si vamos o sea, alguien que escuche y sobre todo pueda adquirir algo bueno, entonces creo que todo es conocimiento, ¿no? Entonces, no, la verdad es que muchas gracias a ti, pues ahí si existe después adelante sin problema y aquí voy a estar, la verdad es que agradezco este momento. Buenísimo, Mitch. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias, bye.